Barbosa, él es un compañero de Texas, originario de Jalisco, y nuestra compañera Alma Valencia, que es nuestra compañera muy querida de Michoacán, residente en California. Entonces, como podrán ver, estamos intercambiando nuestras agendas, estamos construyendo, ya hay una agenda que está dentro del borrador general, dentro de la primera propuesta que hay de programa, pero vamos a enriquecer lo que fue producto de nuestra plenaria. Yo en lo particular he compartido con los compañeros la necesidad de denunciar el uso que pretende hacer de los migrantes la derecha en este país. No lo vamos a permitir. Hay organizaciones que están promovidas por Jorge G. Castañeda para tomar el tema de los migrantes y atacar a nuestro presidente de la República, al gobierno, como un gobierno que desatiende a quienes hemos estado soportando a nuestro país en estos momentos difíciles que vive por el tema de la pandemia. Entonces, vamos a denunciar porque especialmente en la Ciudad de México nos hicieron un fraude por dos razones. Primero, postularon a un asesor del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, un personaje que ha estado en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que ha sido electo concejal y usurpó la figura. Él no es un residente, no cumplía con el requisito de residir en el exterior y sin embargo lo convalidaron anoche el tribunal totalmente afín a Felipe Calderón. Incluso el magistrado Reyes es quien directamente plantea que se desechara el recurso de nuestra compañera Verónica de Nueva York porque no cumplía lo esencial. El requisito esencial para nosotros es residir en el extranjero. La acción afirmativa migrante tenía muy clara de tener una residencia efectiva de al menos 2 años fuera del país, y eso lo vamos a denunciar porque no solo usurparon la figura, sino que utilizaron el voto electrónico para hacer un fraude. Estamos en conversaciones con nuestro coordinador para denunciar ante la Fiscalía General de la República, para que la Fiscalía especializada en estos temas electrónicos investigue cómo realizaron el fraude de la Diputación Migrante en la Ciudad de México. Los migrantes no vamos a votar electrónicamente, vamos a pedir que votemos en boleta, vía postal y vía directa en nuestras comunidades, en centros hispanos, en nuestros consulados, en nuestras oficinas diplomáticas, porque no queremos que se nos utilice para el fraude del 2024 que están tramando. No lo vamos a permitir. Estamos precisamente conversando con los científicos de la UNAM que en 2006 habían ya denunciado el algoritmo de Hildebrando para desenmascararlos. No vamos a permitir, vamos a trabajar esa iniciativa, lo acabo de compartir, para que el voto electrónico no sea implementado para el voto de los migrantes, porque además más del 90% de nosotros nos desarrollamos en las áreas del campo, de la construcción, y no necesariamente todos tienen la posibilidad de llevar a cabo la votación, todo lo que significa el voto electrónico. Les piden hasta un código QR. Es una trampa, es un fraude y no lo vamos a permitir. Sí, estamos convencidos de defender la presencia de los migrantes en las representaciones populares. Vamos a promover efectivamente que en todos los congresos de México haya la figura, pero no vamos a permitir que se pervierta y que se utilice para agredir. Es lo que hacen con las mujeres, de decir que son feministas, pero ellos sabemos que le han impedido a la mujer el libre ejercicio sobre su cuerpo y muchos derechos humanos más a las mujeres. Lo mismo quieren hacer con nosotros como migrantes, utilizarnos para estar atacando
al presidente y no lo vamos a permitir porque en la historia no ha habido un presidente más promigrante que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces vamos a estar en esa defensa. Yo quería compartirles esto y voy a permitir la palabra a la diputada Alma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alma Griselda Valencia Medina. Soy diputada migrante por la 5ª circunscripción y represento Michoacán. Les quiero comentar de la importancia, quiero felicitarte, diputado, por el posicionamiento político que generas en este momento para la defensa de los derechos efectivamente de nuestros migrantes en el tema electoral. Yo me voy a enfocar efectivamente a impulsar la agenda que de alguna manera en algún momento tuvimos oportunidad siendo representantes ya de la primer Secretaría del Migrante en el estado de Michoacán, en la administración del maestro Leonel Godoy Rangel, donde dimos un salto cualitativo y cuantitativo en el tema de la estructura organizativa para trabajar en coordinación aquellas políticas públicas que desde la federación surgen para impulsar el desarrollo de las economías locales, fundamentalmente en cada uno de los municipios donde se recibe o donde son ampliamente receptores de las remesas. Les quiero decir que mi experiencia fue sumamente importante y sumamente enriquecedora también, ya que tuvimos la oportunidad de manera coordinada colaborar con los ayuntamientos municipales. Una de las iniciativas desde mi punto de vista que se tienen que seguir generando a nivel nacional es seguir impulsando ahora no solo las direcciones y las coordinaciones de cada uno de los estados para darle la importancia que tiene a todos nuestros migrantes que han hecho un esfuerzo por sustentar las economías de cada uno de sus estados. Unos más, otros menos, pero cada uno de los estados, no hay un solo estado que no reciba remesas. En ese sentido, me he propuesto en esta oportunidad que tenemos no solo de fortalecer el partido en el cual pertenezco ahora y que estoy impulsando desde hace décadas, sino que también tenemos de manera muy objetiva que trabajar de la mano con el Movimiento de Regeneración Nacional, impulsar desde esta perspectiva también los derechos de poder transitar libremente al interior de nuestro país y que la Comisión de Derechos Humanos haga su tarea en coordinación con el gobierno federal para poder ser garantes de estos derechos legítimos que tienen nuestros migrantes en Centroamérica y que día a día estamos en cada uno de los estados recibiéndolos. Creo que es mucha la tarea que tenemos que hacer en coordinación con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que es mucha la política pública que tenemos que impulsar en cada uno de los estados, pero fundamentalmente me he comprometido con el estado de Michoacán, de Colima, de Hidalgo, el estado de México, con la finalidad de ir fortaleciendo estas relaciones de trabajo que tenemos que coordinar con el gobierno federal. Por otra parte, vemos la necesidad de rescatar el programa 3x1 por otras vías, tal vez incluso modificando la normatividad de cómo manejar esos presupuestos para canalizarlos en cada uno de los estados y seguir siendo garantes como gobierno federal del impulso al desarrollo económico de las comunidades donde hay mayor número de migración. Michoacán en esta etapa está pasando por una crisis de seguridad que está afectando demasiado el desarrollo tanto de la agricultura como de la ganadería, que es una de las características del desarrollo económico michoacano y como seguramente lo tenemos en Colima, lo tenemos en el estado de Hidalgo, en el propio estado de México, pero fundamentalmente hay una crisis de seguridad en Michoacán donde con mayor razón tenemos que planear el desarrollo económico en coordinación con los migrantes, que han estado sosteniendo desde la pandemia el año pasado prácticamente la economía regional y de las familias que están desamparadas, que están desempleadas y que no tienen en este momento alternativas de desarrollo económico. Por ello, pues, yo fundamentalmente me he enfocado mucho al tema del desarrollo económico local. Vamos a seguir impulsando desde mi trinchera el trabajo del programa 3x1,
la atención a través de la Secretaría de Migrantes, también fortalecerla de todos esos servicios legales que se generan para poder ser coadyuvantes y resolver los problemas también de nuestros migrantes y de las familias migrantes en el tema de los documentos legales, los apostilles, las traducciones, el tema también de las dobles nacionalidades, en fin. Me parece una gran oportunidad como legisladora de poder representar estas iniciativas y poderlas impulsar. Yo me pongo a sus órdenes, radico en San José, California, soy migrante prácticamente desde los 2 años, fui criada en el condado de Napa, California, mis padres eran agricultores, eran jornaleros del campo americano y en ese sentido he crecido con esa formación, con esa sensibilidad y no por ello hemos descuidado el tema de México. Yo les agradezco mucho su atención, a mis compañeros, felicidades por su esfuerzo en lo electoral. En su momento fuimos fundadores de la política de poder apoyar el tema de lo electoral en el extranjero y bueno, pues sabemos qué podemos aportar después de estas 20 prácticamente años de experiencia que tenemos en este tema y vamos a tratar de fortalecer tu iniciativa, diputado. Agradecer a Maximiano también por su presencia el día de hoy, con quien nos conocemos desde hace rato y bueno, pues felicidades a todos. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Maximiano Barbosa Llamas, soy diputado federal migrante por la primera circunscripción de Morena. Tengo 11 años radicando en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Fui asilado político, tuve que salir de nuestro país, no como Riquín Canallín, pero por otras condiciones un poco más serias. Tengo un compromiso, regreso a mi pueblo, a mi país, a esta Cámara de Diputados de la 65 legislatura, con 3 compromisos básicos. El primero, apoyar todas las iniciativas del señor presidente. Segundo, apoyarle al señor presidente con el compromiso que creó en campaña con los migrantes y con el campo mexicano. Con los migrantes creó, entre otros compromisos, el de la transformación de los 50 consulados de los Estados Unidos en verdaderas procuradurías en defensa del migrante. Tengo un estudio profundo de cómo hacer que todos los consulados de México en el exterior atiendan a todos los mexicanos y sobre todo, en especial, a los más necesitados, que es la gente del campo, la gente trabajadora, la gente de la construcción, que es a que en muchas ocasiones algunos consulados los dejan un poco en el olvido. Ese es el segundo compromiso. El tercer compromiso es con el campo mexicano, que también es proyecto y propuesta del señor presidente de hacer rentable el campo mexicano, buscar la autosuficiencia alimentaria, la reactivación económica del campo y sobre todo preservar la soberanía nacional. Hay mucho trabajo, hay situaciones difíciles que nos vamos a enfrentar, pero como mi meta principal son esos 3 temas centrales. Vamos, si nuestro presidente trabaja 16 horas diarias, nosotros también lo haremos con mucho gusto y nada más decirles, como dice nuestro señor presidente, al pueblo de México no tenemos derecho a fallarle. Yo lo van a ver sobre la práctica, haremos el trabajo necesario y apoyaremos para que se respeten los derechos de todos nuestros mexicanos que estamos en el exterior. Cualquier situación que se presente, estaremos al pendiente y por su apoyo, muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, diputada y diputados. Me da gusto saludarte, Maximiano. ¿No se oye? Que buenas tardes, buenas noches más bien a la diputada y a los diputados. Me da gusto saludarte, Maximiano. Muchas gracias. Me acuerdo de esas marchas que hacían con los campesinos aquí del Barzón y de
Así que, diputados, preguntarles sobre, hoy en el informe del presidente López Obrador hablaba sobre las remesas y pues están muy orgullosos de que cada año están creciendo, cada 6 meses incluso. Esto no debería de dar un poco de pena porque pues se tienen que ir muchos mexicanos a Estados Unidos porque aquí no hay empleo y los que hay pues están muy mal pagados y tienen que irse a buscar pues a otras formas de vida y que a veces son muy penosas porque pues sufren mucho la migración, la discriminación salarial, racial. ¿Qué deberían de hacer para que no dependan tanto de las remesas? Incluso también por ahí hay, no sé si es una amenaza o una advertencia, de que se van a investigar de dónde está saliendo tantas remesas, porque incluso que podrían ser producto de la delincuencia organizada y que están utilizando a los migrantes para lavar este dinero ilícito. ¿Hasta dónde podría ser una fantasía? ¿Qué tanto los afecta? Y también preguntarles sobre la cuestión de la migración que viene de Centroamérica. Hay muchas protestas por las agresiones que hubo el pasado sábado ahí en la frontera con Chiapas. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? Porque no solamente se tiene que lidiar con la migración de los mexicanos en la frontera, sino también con los centroamericanos. Gracias. Sí, mire, con respecto el motivo por el que muchos mexicanos tenemos la necesidad de salir de nuestro país, principalmente es por cuestiones de trabajo, de economía, de poder mantener de una mejor manera a nuestras familias. Algunos otros por la situación de la inseguridad y el crimen organizado como ha estado atacando a la población en diferentes lugares. En materia de economía, en el área rural, que es donde la gente del campo es la que más emigra, yo creo que esta 65 legislatura tenemos una oportunidad histórica de trascender en poner las reglas para que el campo sea negocio en la mayor parte y la gente no tenga necesidad de emigrar. Habiendo rentabilidad en el sector agropecuario, hay reactivación económica y la gente va a poder trabajar en vez de irse al extranjero. Con relación, en este tema tenemos mucho material que podemos aportar para los agricultores, para los ganaderos, programas que van a hacer que vuelva a ser rentable la actividad. Los programas sociales seguirán y los apoyaremos, pero también de la misma manera el hecho de que se apoyen los programas sociales no quiere decir que estemos en contra de los productores en el área productiva, vaya la redundancia. Hay productores pequeños, medianos, grandes. Cuando la agricultura es rentable para todos. Aquí nosotros tenemos trabajo avanzado y que habremos de llevar a la fracción parlamentaria y a la tribuna para que el Congreso apruebe leyes, que esta es facultad exclusiva de los diputados. Muchas de las veces hay una falsa creencia en que la Secretaría de Agricultura, de que el Ejecutivo tiene que hacer o no rentable la actividad. Y yo quiero decirles que esa es facultad de la Cámara de Diputados, porque la rentabilidad del sector lo rigen las leyes que en su momento se aplican. En el campo tenemos una enorme carencia de leyes que reglamenten toda la actividad agropecuaria. Son muy poquitas, por no decir una sola ley nada más, y todos los sectores del campo estamos como la selva, sin ley. Pero esa es función de los diputados. Y aquí nosotros tenemos la oportunidad histórica y lo vamos a hacer, presentar las iniciativas que le vuelvan la rentabilidad, tanto a los ganaderos como a los agricultores, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, para todos los productores. Y lo más importante es que el gobierno no va a tener necesidad de aportar recursos adicionales para hacer rentable la actividad. La vamos a hacer rentable, obviamente, con las reglas claras que habremos de sacar aquí en el Congreso. Con respecto a los migrantes, nosotros somos representantes de los migrantes mexicanos que están en el exterior y los que están migrando. Pero no por lavarnos las manos, pero la mayoría de los migrantes, los problemas migrantes que están pasando en la frontera sur, es gente
de otros países, no son mexicanos, o sea, más del 90% son haitianos de Centroamérica, y lo que vamos a hacer nosotros es apoyar para que se les respeten sus derechos humanos y que si están migrando, que sea conforme lo marca la ley mexicana y que se respete la ley, que se evite el coyotaje y que se evite los abusos con toda esa gente, o sea, por humanidad. Vamos a apoyar también a esa gente, pero nuestro principal compromiso son con los migrantes mexicanos que están migrando en el momento y que ya emigraron, y que, por dar un dato, en Estados Unidos en este momento habemos 39 millones de mexicanos que ya migramos y que estamos en los Estados Unidos, más los que están en Canadá y los que están en el resto del mundo, y es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es hacer cosas trascendentes, como dijo el señor presidente, para que cuando pase esta legislatura ya quede definido las acciones para futuros tiempos y no cualquiera venga a tumbarlos con mucha facilidad. Muchas gracias. Sí, me gustaría que me contestaran sobre lo de la sospecha de lavado de dinero. Bueno, miren, yo quiero decirles, yo tengo 11 años en los Estados Unidos y la comunidad mexicana en los Estados Unidos es gente trabajadora. Tenemos gente que trabaja en la labor, en la construcción, pero también tenemos mexicanos que trabajan de empresarios, que han puesto negocios, que tienen restaurantes y tienen una serie de negocios de diferentes niveles. Entonces, todo ese dinero de las remesas no viene al gobierno, viene directamente a los familiares de quien los manda. Ayudan mucho con la economía y en ese tiempo de pandemia fue un salvoconducto muy bueno. Yo me atrevo a decirles que la mayor parte de ese dinero que viene es dinero limpio, de gente trabajadora, de gente honorable, de gente que se raja la madre en los Estados Unidos, porque allá sí se la raja uno. Yo estuve 5 años trabajando en el campo, 6 meses trabajaba de noche, 6 meses de día, y cuando trabajaba de día, yo me levantaba a las 3 de la mañana para hacer mi lonche, y así todo el mundo. A las 4 entraba a trabajar y trabajaba 80 horas por semana en el campo. Y así como yo lo hacía, lo hace todo el mundo, porque allá es un país donde se exige demasiado a que la gente trabaje para poder vivir. Y todos los que vamos para allá, pues para poder salir adelante hay que trabajar. Entonces, para mí sería una falta de respeto quererle, pues vaya, malinformar, queriendo revolcar con cuestiones ilegales, pero es trabajo con el sudor de toda nuestra gente. De hecho, entre la comunidad... Al micrófono, por favor. Sí. Pues es solo una frase. De hecho, entre nuestra comunidad se suele decir que manos sucias es garantía de dinero limpio. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades, bueno, en el extranjero. Yo nada más para aterrizar un poquito la intervención de los compañeros, diría que México tiene una gran oportunidad por sus relaciones binacionales ahorita también con Canadá, con los Estados Unidos, que han sido muy diplomáticas las relaciones, han sido tersas, van a continuar siendo así, y yo le estoy apostando desde esta trinchera junto con mis compañeros a recuperar esas relaciones que hemos tenido también laborales, legales, con el empleo temporal de muchas de las empresas más importantes canadienses, las Estados Unidos. Hablo de Canadá porque el UFCW, que es uno de los sindicatos más importantes que tenemos también en Canadá y más representativos en América Latina, en América del Sur, puede ser una garantía de que nosotros también podamos resolver algunos temas de legalidad, de empleo temporal, y le estaríamos apostando a esta relación para rescatar el empleo temporal, que también es una alternativa para las familias honradas, para las familias pobres que de alguna manera, de manera legal, pueden ir y venir, ser contratados y regresar a sus lugares de origen, mejorando la relación económica que tienen al interior de sus familias. Entonces, también hay que apostarle como movimiento democrático, como Morena, como iniciadores de esas relaciones binacionales, a una buena relación de generar empleo temporal en su momento también para el país en general, que se beneficia mucho de estas relaciones. En otro rollo. Buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntarles primero, el primer tema que hablas acerca, quiero entender que hay un diputado cachirul, y si es eso, no es demasiado tarde para presentar la denuncia, pues ya está, fue calificado en el tribunal y ya hasta tomó, creo que, protesta, entonces no sé si es demasiado. Entonces,
esto de los diputados migrantes es algo novedoso, o sea, es la primera vez, o sea, y quizás su función, pues yo no la entiendo realmente, si van a estar para impedir que más mexicanos se vayan a trabajar a Estados Unidos, aprovechándose de la fuerza de trabajo que aquí les damos en México, que aquí los educamos, y que si son las necesidades por las que se van, o están porque precisamente frenar la migración, ¿no? Porque pues queremos a los mexicanos aquí, no que vayan a sentirse orgullosos a irles a hacer los jardines o las comidas o lo que tengan que hacer allá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función de ustedes? ¿Motivar la migración o reducirla? Esa sería una pregunta. La otra pregunta, ¿no están los migrantes tan agradecidos con López Obrador? Yo tengo reportes de que hay migrantes de que se quejan. El tema, la gasolina, por ejemplo, allá está más barata y aquí está más cara. Y nos mandan información. Entonces, no hay tanto miel sobre hojuelas con lo del gobierno. Y la otra pregunta, ¿cuál sería la postura de ustedes cuando veamos que a nuestros mexicanos, a los trabajadores, son deportados? ¿Los van a defender, los van a regresar o nos los van a dejar aquí? Sí, mire, en primer lugar, nosotros no vamos a promover la migración ni vamos a atacar tampoco la migración. Nosotros vamos a defender los derechos de los migrantes, tanto los que ya emigraron y como los que están emigrando en su momento. Defenderemos sus derechos. En el segundo lugar, la pregunta segunda, perdón, ¿cuál fue? ¿La qué? El asunto, no sé si me quieres contar lo de la gasolina. Bueno, mire, hay inconformidad también de los migrantes. Normalmente la gasolina, todos los energéticos, existe la ley de la oferta y la demanda y se dan precios internacionales. Los migrantes que están allá, pues si le afecta la gasolina, allá no tiene nada que ver López Obrador ni Pemex. Allá tiene que ver los precios de los Estados Unidos, los precios de Canadá, los precios de su país de origen. Y obviamente que allá los precios suben y bajan según el precio del petróleo. Si el petróleo sube, allá sube la gasolina. Si el petróleo baja, allá baja la gasolina. Y esto es algo que pasa y pasará todo el tiempo. Entonces, los migrantes que usted dice que están en contra de López Obrador, pues a mí me queda claro quiénes están en contra de López Obrador. Hay dos tipos de gente con todo el respeto y el perdón que me merecen. Para mí, quienes están en contra de López Obrador son unos verdaderos ignorantes políticos. Pueden ser doctores con maestría y doctorado, pero en política son unos verdaderos ignorantes. Mi abuelo decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que decía otro lema, que no puedo decirle porque ya debo ser mesurado, pero para mí no hay peor pendejo que el que quiere serlo. No hace falta ser muy inteligente ni muy politólogo para no ver con claridad que estamos teniendo política en México, una política sana, estamos teniendo finanzas sanas, que es la esencia de cualquier administración, tanto de un gobierno como de una empresa como de una familia. Números negros, no estamos endeudando al país. Tenemos un presidente que trabaja 16 horas diarias todos los días de la semana. Un presidente que está respetando los derechos humanos, que está respetando la legalidad. Yo veo con claridad que el presidente se pasa de legal porque estamos actuando con gente que no respeta la legalidad. Yo soy más impulsivo, yo no tendría la paciencia y el respeto a las leyes por hablar de la gente del INE, yo lo sacaba a patadas inmediatamente, porque ya es un descaro. Entonces no se ocupa ser muy inteligente ni muy politólogo para no darse cuenta que estamos avanzando enormemente y se está trascendiendo como nunca. Se ha parado la corrupción, se ha parado el saqueo. Chingado, pues ¿en qué país estamos o qué noticias estamos viendo? Normalmente la gente que son adversarios políticos, pues están viendo noticias manipuladas, que esa ha sido el arma de la estrategia de los últimos 30 años. Las principales televisoras, un programa negro lo pone en blanco y un blanco lo pone en negro, y al pueblo lo traen hecho pendejo. Ya no sabemos qué es bueno ni qué es malo, esa es la pura verdad. Yo creo que deberemos de legislar
como delito grave al medio de comunicación que eche mentiras y que malinforme a la población, porque no se vale que aprovechen los medios la capacidad de expresarse para estar engañando al pueblo con falsas informaciones, con mentiras, y al final de cuentas no hacen más de que estar criticando al presidente. Yo respeto la opinión de todos, pero desgraciadamente eso está pasando. Mi abuelo decía, los perritos cuando nacen a los 3 días abren los ojos, y hay cabrones que en toda su vida nunca los han abierto, y parece que aquí tenemos mucha gente de la oposición, sobre todo a nuestro gobierno. ¿La vas a impulsar? Sí, vamos a asesorarnos con expertos y vamos a promover una iniciativa que sea delito grave. En todos los delitos, cuando se cometen por primera vez, hay una sanción, y cuando reinciden, se eleva la sanción. Vamos a promover una iniciativa de ley y que se declare delito grave a los medios de comunicación, a los políticos, y a que tengamos acceso a la opinión pública, y que estemos diciendo mentiras. Y si reincidimos, pues una pena mucho más grave. O sea, ya es tiempo de poner orden a todo este relajo que están creando la oposición con tal de atacar al presidente. Si se promueve, todos los países, los gobiernos en turno tienen la obligación de resolver los problemas. El problema de la pandemia es un problema muy serio en todo el mundo. Nuestro gobierno promueve que se vacunen. La oposición, con tal de llevarle la contra, están hablando más de las vacunas. Y mucha gente se va con la finta. Ya tienen miedo a vacunarse que porque nos van a controlar. Si nos quieren controlar, nos controlan en muchas formas sin ocupar la vacuna. Es bien importante que nos vacunemos. Entonces, ese tipo de noticias, con tal de llevarle la contra, no se vale. Lo vamos a parar en seco. Y si habremos de hacer leyes estrictas en este aspecto, las vamos a hacer y le vamos a dar seguimiento para que se les meta a la cárcel por estar engañando al pueblo con mentiras. Déjame le respondo. Nada más quiero comentarte, el tema del cachirul se va a denunciar porque nosotros luchamos por la verdad, no por cargos. O sea, vamos a desenmascarar a este tipo, vamos a promover el diputado migrante en todas las entidades, y no para promover o negarla. No se trata de promover o negar la migración es inherente al ser humano. Si tú quieres hacerlo, debes tener el derecho de ello. No es de, o sea, comenzaste con una cosa muy importante. Andrés Manuel no está como en los tiempos de Fox, vanagloriándose de las remesas, que incluso se acordarán de su frase accidentada que decía que nosotros hacíamos el trabajo que ni los negros querían hacer. Ese nivel de racismo, contra eso vamos a pelear nosotros como migrantes. Nosotros vamos a reivindicar el derecho de la gente a moverse a donde quiera, a que se tenga ese derecho, porque es parte de la naturaleza humana. Vamos a cambiar el concepto que hay sobre el migrante, y por eso estamos muy avergonzados de las escenas de cómo se ha tratado a los migrantes del sur, porque también muchos compañeros de nosotros sabemos que somos el mismo pueblo, los hermanos de Guatemala, los hermanos de Honduras. Es una visión de derechos humanos. La iniciativa que comparte, la idea que tiene, la vamos a discutir. Naturalmente va en contra del espíritu el tipificar. Nosotros no somos, no tenemos una orientación punitiva de ningún tema, más que lo estrictamente criminal, más que el tema de la corrupción y especialmente la corrupción política. Entonces, eso sí vamos a denunciar todo lo que está detrás del tema migrante, porque no vamos a permitir que se nos esté utilizando para atacar al presidente de la República, menos cuando ha sido el más promigrante. Él ha planteado muchas obras de infraestructura, que por cierto ahorita están criticando los de la oposición, precisamente porque están hechas con las manos de migrantes, todas estas. Las obras del mundo, las grandes obras, los grandes trenes, están hechas con manos de migrantes. Eso es lo que quería precisar, perdón. Tenemos una última pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal? Muy buen día para todos, ya noche. Es que como no hemos dormido estamos así, pero bueno. Dos preguntas rápidamente. Bueno, ya hablaba del tema migrante, es un tema muy interesante. El presidente López Obrador ha enfatizado dos cuestiones.
Ya ha platicado con Kamala Harris, incluso tuvo una llamada telefónica con el presidente Joe Biden con respecto a la movilidad laboral, de que se utilice lo que decía la diputada, de temas como el de Canadá, de que se fomente una migración legal, incluso de profesionistas mexicanos hacia Estados Unidos, pero legal. Van a buscar trabajar esta iniciativa que trae el presidente, que ha mencionado en las conferencias matutinas, y dos, en el tema de los inmigrantes centroamericanos. Ustedes, como estoy escuchando, propugnarían por una iniciativa donde se les trate correctamente a los migrantes centroamericanos, siendo que finalmente son migrantes como los mexicanos de Estados Unidos. Nos quejamos de que nos maltratan en Estados Unidos y aquí justamente estamos haciendo lo mismo. Serían esas dos nada más. Buenas noches. Bien, a mí me parece muy polémica esta posición y muy interesante porque habla de alguna manera de la intención positiva de rescatar en coordinación el fenómeno de la mejor manera, respetando los derechos humanos fundamentalmente. A mí me parece que la iniciativa ahorita de Andrés Manuel López Obrador de ir generando condiciones de empleo también temporal al interior de nuestro estado, en Centroamérica, en Chiapas fundamentalmente, en Oaxaca, en varios estados donde hemos visto cómo se vienen impulsando los programas estos de Sembrando Vida, que es lo que está rescatando prácticamente el empleo temporal de los centroamericanos en México. El tema aquí, a mí me parece que es una prioridad seguir impulsando el apoyo de un presupuesto que permita resolver de fondo estos empleos también que sean generadores temporales para esta migración que viene de Centroamérica. Una de las alternativas desde mi punto de vista para hacer inversión y generar estas condiciones es precisamente viendo el presupuesto, autorizando presupuesto que permita que la política pública a través de programas de trabajo subsane y detenga la migración de Centroamérica en el propio país nuestro, que también vienen a hacer una labor muy importante los jornaleros. Vienen a desarrollar la economía de nuestros mexicanos que, como lo dijo el compañero hace un momento, deciden ir a hacer lo mismo, a lo mejor a producir en el campo, pero en países donde les están pagando más, aparentemente, ¿verdad? Porque tienen que trabajar mucho más también que de lo que se trabaja aquí. Entonces, el esfuerzo sí debe ser colectivo desde mi punto de vista para retener, pero debe ser corresponsable tanto a Estados Unidos como México para generar un presupuesto que permita la aplicación de una política pública que detenga. A nosotros sí nos conviene la mano de obra de Centroamérica cuando vienen a chambear, esa es la realidad, porque incluso hay mexicanos que no quieren hacer el trabajo aquí porque prefieren ganar dólares y eso es respetable, eso es muy respetable, porque yo les quiero hablar de una experiencia extraordinaria. Michoacán, desde la pandemia para acá, ha recibido 3 tantos más del presupuesto que se eroga para los programas operativos anuales de cada una de las dependencias de gobierno de los sectores más importantes, porque son los michoacanos los que están sosteniendo ahorita los migrantes michoacanos los que nos están sosteniendo la economía en Michoacán. Si no fuera esta condición de esfuerzo de nuestros migrantes, sabrá Dios cómo estaríamos pasando en Michoacán también el tema del desempleo, de la pobreza, la inseguridad, el abandono del campo, de la ganadería, por lo mismo, el movimiento poblacional que se está generando, no solo al interior del estado, sino fuera del estado, y mucha de esta gente no necesariamente se va a Estados Unidos, busca otras alternativas en otros estados, pero es gente que abandona ya su campo. Entonces, para nosotros una solución para emplear de manera adecuada y generar condiciones humanas, con derechos humanos, bien creados a estas familias centroamericanas en México es precisamente ponerlos a trabajar con esa expectativa que ellos vienen a buscar alternativas de desarrollo financiero, eso lo entendemos bien. Entonces, en esa medida yo creo que hay que impulsar un mayor presupuesto para programas objetivos, no solo de campo, de agricultura, de ganadería, de gente que esté dispuesta a venir a trabajar en la construcción también con nosotros y generar mejores condiciones de desarrollo económico para el país. ¿Van a presentar iniciativa al respecto? Pues es algo que tenemos en mente. Yo creo mucho en el desarrollo económico local. Eso es algo que para mí es fundamental para retener la migración de nuestros mexicanos a cualquier otro país, no nada más Estados Unidos. Y también impulsar una buena relación binacional con Canadá para permitirnos restablecer esas relaciones a través de la Secretaría del Trabajo y de manera legal
darle oportunidad a aquellos que sí se quieren arriesgar a vivir en condiciones extremas, porque sabemos lo que es Canadá también, pero que por mejorar su situación económica se atreven a exponerse, porque también se van a trabajar, pero para nosotros es mucho mejor que se vayan de manera legal, con una visa bien restablecidos, que los van a recibir en un lugar, van a tener un lugar seguro donde estar, van a tener horarios de trabajo también para laborar, y tienen una garantía por lo menos de 6, 7, 8 meses de manera legal para que retornen a sus lugares de origen y sigan con el tejido social, que es lo que más nos importa en este caso, para evitar la desintegración familiar, que es otro problema que debemos de tratar de orden social. Muchísimas gracias. Gracias, no hay más preguntas. Vertedero, un denominado Centro Integral de Economía Circular en el municipio de Tala, en el estado de Jalisco. Esta construcción de un vertedero metropolitano en el municipio de Tala ha provocado que las y los habitantes del municipio manifiesten su descontento y exijan una clara explicación al gobierno estatal, así como a la autoridad en este municipio, ante lo que es claramente una arbitrariedad y una imposición. Pretenden hacer de este proyecto un auténtico basurero metropolitano, situación que ha desatado ya manifestaciones y resistencia por parte de distintos sectores del municipio de Tala. Las y los vecinos del municipio señalan que los problemas de salud y ambientales que han existido en los municipios del Salto y Tonalá, ocasionados por el vertedero de Los Laureles, los alarma y les hace tomar esta postura de rechazo. Las y los habitantes de Los Ruiseñores, El Refugio y la colonia La Estación del municipio de Tala, una ciudad de la región Valles del estado de Jalisco, son los principales afectados y han exigido ya al gobierno municipal y del estado la cancelación definitiva del proyecto. Sumado a esto, otro factor que desató la inconformidad de los habitantes de Tala y alrededores fue el desconocimiento de dicho proyecto, pues aseveran que no se les tomó en cuenta para la viabilidad y consentimiento del proyecto. Toma aún más importancia porque la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, emitió una autorización para el proyecto el 7 de julio, donde se estipulaba que el gobierno municipal tendría 20 días hábiles para notificar a la ciudadanía del proyecto, notificación que nunca sucedió. Por otro lado, esto hace de este proyecto un verdadero despropósito, es la contaminación a los mantos freáticos y al subsuelo que se generaría, lo que provocaría por consecuencia enfermedades a las y los habitantes de las comunidades cercanas, ya que el basurero pretende instalarse en la zona correspondiente al corredor biológico del área natural protegida del Bosque de la Primavera y el volcán de Tequila. En suma, el proyecto del nuevo basurero, a como se está proyectando al día de hoy, presentaría una clara violación de los derechos humanos y un impacto ambiental inminente. Existe una resistencia por parte del ejido de Tala, mismo que ya manifestó que no aportará sus tierras para la construcción de caminos que permitan la llegada de camiones de basura. El Ayuntamiento de Tala, en su sesión del día de ayer, en presencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, concluyó que no existen las condiciones para la instalación del proyecto. Como verán, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, el tema ha sido controversial y ha generado el impacto social descrito. Por ello, desde el Poder Legislativo Federal hemos decidido suscribir el punto de acuerdo para solicitar al titular del gobierno municipal de Tala que detenga de manera inmediata las obras correspondientes al Centro Integral de Economía Circular, atendiendo lo aprobado por el ayuntamiento. 2. También solicitamos al ayuntamiento del municipio de Tala que, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco, solicite a la autoridad correspondiente una consulta popular para levantar la opinión de las y los habitantes del gobierno municipal de Tala sobre la construcción del Centro Integral de Economía Circular. A su vez, le pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, a que en coordinación con la Procuraduría Agraria y con la participación de todas y todos los involucrados, intervengan de manera inmediata en la problemática generada por el proyecto del basurero. Es indignante, concluyo, es indignante que una y otra vez el gobierno del Estado de Jalisco y los gobiernos municipales emanados de Movimiento Ciudadano sistemáticamente violenten los derechos humanos. La autorización de Semarnat no se conoce. Ejemplo,
de esta violación de derechos humanos clara la ha dado el ciudadano gobernador. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está la aprobación? ¿Y dónde está el informe? Esa es la pregunta que le hacemos. Cedo la palabra a mis compañeros diputados, también agradeciendo la presencia de mi compañero diputado federal, Bruno Blancas. Desde los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano, desde el gobierno del estado de Jalisco, se ha montado una mafia inmobiliaria, pero también que utiliza otros negocios que están adyacentes al mismo. Ellos violentan toda la normatividad de medio ambiente y también asusan a los habitantes para, desde su gobierno, estar violentando la legislación y la Constitución. Es importante que los medios nacionales tomen en cuenta que estos cárteles inmobiliarios, cárteles de la basura, cárteles hidrológicos y otros cárteles armados y que también están en las calles, son parte de estos gobiernos que emanan de Movimiento Ciudadano y que ahora, con descaro, quieren criticar al mejor gobierno que existe en México, el de López Obrador. Aquí en este momento nosotros hacemos un llamado a que el Ejecutivo participe, pero también para que las instancias federales que tienen que ver con hagan caso y ejecuten la ley, sobre todo porque ellos la han violentado, ocultando o haciendo caso omiso de lo que la Constitución establece. Sería todo. No sería preguntas. Muchas gracias. Gracias.